tardes, cordial saludo. Mi nombre es Jen Sabina Sánchez Rodríguez, estudiante de Psicología de segundo semestre de la UNI. El día de hoy vamos a entrevistar a nuestro invitado Johnny Javier Silva Carvajal, el cual esta entrevista está focalizado sobre la economía cafetera de Colombia en el año 1920 en la región andina. Bueno, Johnny, háblanos un poco sobre la historia de la economía cafetera, algo que tú conozcas. Muy buenas tardes, mi nombre es Johnny Javier Silva Carvajal, soy magíster en educación y docencia, también cuento con un pregrado en contabilidad y es muy importante entender que la economía colombiana está en vías de desarrollo. ¿Por qué decimos en vías de desarrollo? Porque el país no se ha terminado de industrializar como debería ser, porque somos un país rico en muchos productos, en unos climas variados que nos permiten cultivar diferentes tipos de productos y pues con respecto a la economía cafetera tenemos que arrancar en la época de 1920 en adelante. Sabemos que prácticamente es el último siglo que viene desarrollándose esta parte de la economía cafetera, que incluso a día de hoy es muy conocida, ¿no? Porque una de las industrias más fuertes que tiene Colombia, o una de las partes más fuertes que tiene Colombia en la parte económica, precisamente tiene que ver con el café. Incluso nuestro país es conocido en muchos lugares por el café que se exporta acá en Colombia. Y sabemos que en los años 20, en los 1920, pues Colombia venía saliendo de una guerra, la guerra de los 1000 días, lo cual era un poco complejo porque prácticamente los ciudadanos colombianos estaban enfrentados simplemente por dos partidos políticos, lo cual también hacía que la economía no fluyera, sino que prácticamente la gente estuviera más centrada en otras cosas. Era una economía precaria, era una economía que venía saliendo de la parte colonial, en donde muchas personas se dedicaban más al agro, y precisamente en la parte de Antioquia empieza a darse esta parte de la siembra y cosecha del café, la exportación, lo cual hizo fortalecer tanto al Estado como también a las familias. ¿Por qué? Porque esto permitió el ingreso de divisas, el ingreso de inversiones, e incluso pudo aplacar un poco más todo lo que tuvo que ver con este enfrentamiento entre los partidos políticos que prácticamente dividían a Colombia, que era el conservador y el liberal, precisamente volviendo atrás un poco en lo que tuvo que ver con la guerra de los 1000 días. La economía cafetera incluso lo que permitió fue que estos dos partidos que estaban enfrentados no vieran la parte política como lo principal, sino que se enfocaran en la parte del café también para fortalecerse como partidos políticos, para ver una forma diferente de abordar sus diferencias, e incluso hicieron una pauta. Miren lo importante que fue la economía cafetera, porque prácticamente permitió que hubiera una pausa entre ellos de sus conflictos y que se unieran por primera vez en torno a mejorar la economía. Y también muchas familias pudieron de una u otra manera desarrollar su economía, pudieron crecer económicamente gracias a esta economía. Y pues vuelvo y resalto, Colombia es un país que es conocido a nivel internacional por su buen café. Tenemos uno de los mejores cafés del mundo y incluso hay tiendas que cada vez que nosotros viajamos, así sea dentro de Colombia o a otros países, nos representan como Juan Valdez. Y todo esto es porque en Antioquia precisamente estas familias de los pueblos antioqueños, estas familias que tienen que ver con ese pueblo que queda después de la colonia, precisamente se dedican a la cosecha y a la exportación de este producto, lo cual fue importantísimo porque no solamente lo cosechaban, sino que permitía a los pequeños agricultores también ser partícipes de esta exportación, lo que permitió que algunas familias, obviamente, que tenían mejores recursos o mejor manera de producir, pues sobresalieron mucho más, lo cual les dio un poquito de poder en la parte económica colombiana. Y también crecieron algunos sectores como el sector cafetero que vino a tener una gran influencia también en la parte política y en la parte de desarrollo y de inversión en nuestro país. ¿Cómo transformó el cultivo del café la vida cotidiana y la arquitectura de los pueblos en el viejo Caldas? Pues, como decía anteriormente, ¿no? Veníamos de una época colonial en donde prácticamente nos dedicábamos a la agricultura para sobrevivir, pero cuando viene la exportación del café, permite que las personas puedan exportar el café y al mismo tiempo importar otros productos que eran vitales, o que permitió expandir la economía colombiana.
porque aunque el café tomó gran fuerza, también empezaron a cultivarse, mejor dicho, a importar otro tipo de productos que permitió que la industria también creciera un poco más. Entonces era una economía que permitía no solamente vender, sino al mismo tiempo que las familias pudieran, de una manera, por así decirlo, cultivar dentro del café otros productos que les servían para su diario vivir. Entonces, tanto Caldas como lo que tiene que ver con Antioquia, todo lo que tiene que ver con el Quindío, se fortaleció muchísimo esta parte, y lo que trajo también desarrollo. ¿Por qué trajo desarrollo? Porque como esta era la región donde había café, pues se hizo toda una infraestructura para exportarlo, lo cual permitió que toda esta zona del país creciera mucho más rápida que otra zona. Incluso hoy podemos ver que Medellín es Medellín, Antioquia, es uno de los departamentos, sobre todo Antioquia, más desarrollados de Colombia, y Medellín es una de las ciudades más bonitas y más desarrolladas que tiene Colombia y con mejor industria. Johnny, muchas gracias por esta entrevista, y pues conocer esta historia de Colombia es muy importante porque marca un antes y un después, y pues es algo muy maravilloso de que podamos revivir esas historias que nos permite cada día conocer a nuestro país.